a Dios y oír su gloriosa palabra. Es maravilloso poder vivir en este siglo XX y con nuestros propios ojos poder estar viendo cómo las profecías bíblicas señaladas para este tiempo final, ver cómo cada una de ellas va tomando su lugar y siendo cumplida por el mismo Dios que dijo que habrían de cumplirse de esta manera. En estos días estamos viendo cómo Dios va desarrollando su plan. Estamos viendo cómo cada cosa va tomando forma para Dios realizar cosas que aún faltan de ser realizadas conforme a como Él prometió. Y para todos nosotros es un privilegio poder tener parte y suerte en la obra de Dios para este tiempo. Somos realmente privilegiados de poder ser instrumentos de Dios para el cumplimiento de las cosas que Él ha prometido para este día. Por lo tanto, trabajemos sin cesar para que Dios cumpla todo lo que Él prometió. Estemos en la posición correcta para ello. Dios cumple lo que Él prometió. Nosotros clamamos a Dios, pedimos a Dios por lo que Él prometió y Él responde por lo que Él prometió. Y eso entonces es orar a Dios, pedir a Dios conforme a su voluntad. No queremos pedirle otra cosa sino lo que Él ha prometido para este tiempo. Lo que falte de Él cumplirnos, deseamos que lo cumpla. Y esa es nuestra petición. Por eso trabajamos, por eso luchamos y preparamos todo para recibir las bendiciones que Él nos ha prometido. Bueno, en este lugar aquí, en esta área donde hemos estado por casi 3 años, hemos recibido grandes bendiciones de Dios. Y cuando nos pasemos a aquel otro lugar que estamos preparando, esperamos también recibir el resto de las bendiciones que faltan de ser cumplidas, de ser dadas por el Señor. Bueno, vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, capítulo 1. Bueno, creo que cada uno de nosotros deseamos ver lo más pronto posible esa nueva carpa levantada. Ya está aquí, lo que falta es terminar el lugar donde va a ser colocada. Le faltan algunas cosas, yo deseaba y esperaba y tratamos para que fuese levantada esta semana pasada, pero todavía faltan unas cuantas cosas y cuando sea levantada después no se debe estar bregando con cemento, con piedra, con arena y todas esas cosas porque se ensuciaría como se ha ensuciado esta, así es que trataríamos entonces de hacer todo lo que haya que hacer antes de levantarla para que después las cosas que falten de ser hechas sean cosas que no dañen la carpa, no la ensucien y que ustedes tengan todas las facilidades para llegar a ella. Bueno, después que esté levantada, el deseo nuestro es entrarla a ella lo más pronto posible. Pero faltará preparar los bancos y todo eso. Y hemos de tener algunos gastos. Serán bastantes. Yo creo que todavía nos falta en gastos, no sé si de 25 a 50 mil dólares. Como 50 mil me dice el hermano Nelson. Pero si Dios ha hablado para este tiempo, y el deseo de Dios conforme a las Escrituras es que tengamos todo esto preparado, Dios va a hacer provisión, Dios seguirá bendiciendo a cada hermano para que cada uno de nosotros trabajemos en su obra, para que sea realizado el plan de Dios a favor de nosotros. Así es que
Dice hermano Nelson que nos faltan como $50,000 para ya tener todo listo. Así es que Dios nos siga bendiciendo para que podamos nosotros ser instrumentos de Dios para así que pueda todo ser preparado como debe ser preparado. Una cosa pues tenemos nosotros, y es que no nos gusta hacer las cosas tiradas como decimos comúnmente, sino lo mejor que sepamos hacer de acuerdo a la manera en que Dios nos ha bendecido. Somos de los que decimos lo mejor para el Señor. Y realmente pues, ¿qué otro grupo ha tenido ese privilegio de tener el tiempo preciso para vivirlo en donde Dios estará cumpliendo las promesas que Él ha hecho para este tiempo? Quiero leer el primer verso y luego continuar en el verso 12 del libro de Apocalipsis capítulo 1. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándolas por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y en el verso 12 de ahí en adelante sigue diciendo: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita ver claramente estas cosas que Juan vio. Pueden sentarse. Vamos a ponerle como tema a la enseñanza, al mensaje de esta mañana, la gran revelación. La gran revelación, conforme a lo que leímos, es la revelación de Jesucristo. Encontramos que la gran revelación en todos los tiempos tiene que ser la revelación de Jesucristo. Encontramos que en el tiempo de la primera venida del Señor, la gran revelación que todos estaban esperando para aquel entonces era la gran revelación de la venida del Mesías. La gran revelación, la gran manifestación del Mesías era
lo que todos estaban esperando en aquellos tiempos en que Él apareció en su primera venida. Esa gran revelación o gran manifestación fue anunciada por todos los profetas. Fue enseñada en las sinagogas. Fue enseñada en el templo que Salomón había construido. Fue enseñada, fue proclamada y luego fue realizada. Cuando llegó el momento para Dios cumplir, para Dios realizar, para Dios materializar aquello que Él había anunciado a través de sus santos profetas y que todo el pueblo estaba esperando, cuando llegó ese momento para Dios realizarlo, aquel fue el tiempo, aquel fue el momento de la gran revelación. La gran revelación fue la primera venida del Señor. Y la gran revelación para el siglo XX será la segunda venida del Señor. La gran revelación o la gran manifestación de Dios dada a los seres humanos para el siglo XX será la venida del Señor. No podrá haber ninguna otra revelación, ninguna otra manifestación más grande que esa. No la podrá haber por cuanto la Escritura nos enseña que esa es la revelación más grande de toda revelación. Hay grandes revelaciones de políticos y la humanidad se sorprende que de la noche a la mañana se levanten políticos en la escena, políticos que antes no eran conocidos, pero que se manifiestan, se revelan en este mundo y dejan a esta humanidad sorprendida. Pero de todas las revelaciones, la revelación más grande de todas, conforme a la promesa, es la revelación de la segunda venida del Señor. Esa es la gran revelación. Las demás son revelaciones terrenales, son revelaciones pasajeras, son revelaciones o manifestaciones que al fin y al cabo lo que hacen es meter a la humanidad más en el hoyo, meterle a la humanidad en más problemas. Así es con la revelación terrenal de los hombres terrenales. Así es con las grandes revelaciones que surgen en esta humanidad en medio de este mundo, pero que a la larga descubren que tales revelaciones vinieron más a perjudicarla a la humanidad que a beneficiarla. Pero la gran revelación es la venida del Señor, la segunda venida del Señor. Así como la gran revelación de la primera venida del Señor fue de bendición y beneficio para toda la humanidad, porque llevó a cabo el plan de redención. Con su sangre derramada en la cruz del Calvario, pagó el precio, redimió a la raza humana, a los hijos de Dios. Así también la gran revelación de la segunda venida del Señor será de gran bendición, de grande beneficio para todos los hijos de Dios. Porque es en la gran revelación del Señor, en su segunda venida, que Él lleva a cabo su plan de reclamación. Es el tiempo en donde Él hace el reclamo. Es el tiempo en donde Él aparece como el león de la tribu de Judá, con un pequeño libro en su mano, con un pequeño rollo en su mano. Ese es el título de propiedad en su mano. Ese es el libro sellado, el cual encontramos
que cuando el Señor aparece en su segunda venida, Él viene con ese libro abierto para darle a conocer a sus súbditos, a sus hijos, todo lo que antes no le había sido dado a conocer a los hijos de Dios. Con ese libro abierto en su mano, Él clama como cuando ruge un león y 7 truenos emiten sus voces. Eso es en la revelación de Jesucristo. Ese es en la revelación del Mesías. Ese es en la revelación del ángel fuerte. Porque no son 2 ni 3, sino que el ángel fuerte. Ese es el mismo Señor descendiendo del cielo. Ese es Cristo en su segunda venida. Ese es el 7º sello para ser abierto al público, para ser dado a conocer a su pueblo. Esa es la gran revelación prometida para este tiempo. La revelación del Señor en su segunda venida. La manifestación del Señor en su segunda venida conforme al orden de su venida. Por lo tanto, la revelación del Señor en su venida será como fue la revelación del Señor en su primera venida. Dice la Escritura: grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Esa es la gran revelación del Señor en su primera venida. Y sigue diciendo la Escritura allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, la palabra, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y aquel Verbo, aquella palabra, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de virtud. Por lo tanto, podemos ver que la gran revelación de el Señor en su primera venida para redimir era la palabra prometida para aquel tiempo, hecha carne en un ser humano. La palabra mesiánica, la palabra profética, la palabra prometida para aquel tiempo, vino a ser un hombre de carne, hueso y sangre, el cual apareció en la escena para llevar a cabo la obra redentora. Y la gran revelación en el siglo XX será la segunda venida del Señor en carne humana, conforme al orden de su segunda venida, porque así ha sido profetizado por los santos profetas de Dios. El precursor de la segunda venida del Señor dijo allá en el libro de los sellos, en el mensaje predicado de los sellos, allá en la página 256, pero cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso es la gran revelación del Señor. Eso es la gran manifestación del Señor para el siglo XX. Y esa es la revelación de todas las revelaciones. Esa es la revelación que Juan no pudo
dar a conocer en el tiempo en que él escuchó lo que los truenos hablaron. Pues si Juan llega a escribir lo que los truenos hablaron, él hubiese tenido que describir plenamente la segunda venida del Señor en carne humana, conforme al orden de la segunda venida del Señor. Hubiera hecho una descripción tan clara y completa que el diablo se hubiese aprovechado, de tal manera que hubiese hecho más daño del que ha hecho a través de todos estos 2000 años aproximadamente. Pero Dios escondió ese secreto de la gran revelación, lo escondió de tal manera que nos es dicho en los días de Jesús, por el mismo Jesús, cuando habló de la venida del Hijo del Hombre en este tiempo final. Él dijo que nadie sabría cuándo sería, nadie sabría el día y la hora. Por lo tanto, Dios escondió ese secreto. Y Jesús dijo, ni aun el Hijo sabe cuándo será, sino solo el Padre es el que sabe. Ese fue el secreto oculto desde antes de la fundación del mundo. El secreto de la segunda venida del Señor como el león de la tribu de Judá, para reclamar los derechos, para reclamar el título de propiedad y para llevar a cabo la obra de reclamación. Nos fue dicho que cuando se abrió el séptimo sello, cuando se abrió la venida del Señor, nos es dicho que hubo silencio en el cielo por casi media hora. Y el precursor de la segunda venida del Señor dijo que los ángeles se callaron y hubo silencio en el cielo por casi media hora. Hubo un silencio y un temor reverencial. Los ángeles no sabían cuándo sería la segunda venida del Señor. Ellos no sabían cuándo sería la gran revelación del Señor en carne humana. Ellos no sabían cuándo y cómo y en quién se cumpliría esa gran revelación. Y ellos guardaron silencio. Y Dios no permitió que esa revelación fuese dada a conocer antes de tiempo, a causa de que el enemigo de Dios, Satanás, el diablo, se aprovecharía para interrumpir el plan de Dios. Se aprovecharía haciendo personificaciones, haciendo imitaciones, para que así cuando Dios cumpliese la gran revelación de su venida, la humanidad dijese entonces, ya esto no es nuevo para nosotros. Ya se ha levantado fulano y sutano. Y entonces, si el diablo hubiese conocido este secreto, entonces hubiera hecho una imitación casi perfecta, que aún los mismos escogidos hubieran sido engañados.
Pero nos es dicho que el enemigo, el diablo, estaría ignorando la realidad de esta gran revelación. Estaría ignorando los pormenores de esta gran revelación. Estaría confundido en este tiempo de tal manera que aún con todas las imitaciones que él ha tratado de hacer de lo que es la segunda venida del Señor, con todas las que ha hecho, en todas ha fallado. Por causa que el diablo no ha sabido el gran misterio escondido desde antes de la fundación del mundo. Y como no lo conoció por causa que Dios no se lo dio a conocer a nadie a través de las edades pasadas, entonces el diablo no tenía a través de quién aprender ese gran misterio. Porque después que las cosas ya están reveladas, ya están habladas, entonces es que el diablo puede darse cuenta de lo que Dios está haciendo. Y entonces el diablo ahí es que puede engañar completamente a cualquier persona. Pero si el diablo no sabe, entonces él lo que hace es tratar de hacer algo. Y entonces está trabajando a tientas, está tratando de adivinar, y entonces hace muchísimas cosas y levanta muchísimos instrumentos. Uno los levanta y los usa de una manera, a otro los levanta y los usa de otra manera, porque está trabajando a tientas. Entonces el diablo pues piensa, bueno, si este me falla y fallo con este, entonces quizás logre hacer algo con este. Y si fallo con este, pues tengo otro por acá. Y si fallo con este, tengo otro por acá. Por eso es que el diablo ha levantado tantos falsos cristos. ¿Por qué? Porque el diablo está tratando de hacer una imitación del verdadero Cristo. El diablo está tratando de hacer una imitación de la gran revelación de la segunda venida del Señor. ¿Para qué? Para cuando se cumpla la segunda venida del Señor, pues la gente hayan ya visto tantas imitaciones del diablo, pero que no sabrán que son del diablo. Y al ver tantos disparates, entonces la gente dirá, esto es el mismo perro con otro collar. Pero así pasó en la gran revelación de la primera venida del Señor. El diablo había levantado a falsos ungidos. Nos dice la Escritura que en aquellos tiempos había levantado a Teudas y a Judas, los cuales se hicieron creer en medio del pueblo como que eran gente grandes y como que Dios los estaría usando, y llevaron tras sí a mucho pueblo. Pero no llegaron a realizar el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Aquellos hombres encontramos que aparecieron en la escena como Israel deseaba que apareciese el Mesías. Aparecieron con unos lideratos políticos, con unos lideratos ligados con lo espiritual, para tratar de libertar al pueblo del cautiverio en que se encontraba. Pues se encontraban cautivos por el Imperio Romano. Y esa era la manera en que Israel deseaba que apareciese el Mesías. Y el diablo les levantó hombres que viniesen trabajando de la manera que el pueblo deseaba que trabajase el Mesías. Pero Dios no se detuvo,
Dios siguió adelante en su obra, y cuando llegó el momento exacto de la gran revelación, allí apareció manifiesta la gran revelación. La revelación del Mesías, la revelación de la primera venida del Señor. A Dios no le importó que se hubiesen levantado anteriormente falsos cristos, falsos ungidos. Dios no se detiene por nada que el enemigo haga para interrumpir su obra. Dios sigue adelante porque la justicia tiene siempre la victoria. La justicia siempre vencerá. Por lo tanto, Dios realizó, Dios trajo aquella gran revelación para aquel entonces. Y fue la gran revelación, la gran manifestación del Mesías. Dios manifestado en carne humana para realizar la redención. Y las promesas para la segunda venida del Señor están escritas. Y Dios sigue adelante, no importa cuántas imitaciones se hayan levantado, no importa cuántos falsos ungidos se hayan levantado, pues el mismo Jesús dijo que vendrían falsos cristos, falsos ungidos, y engañarían, si fuese posible, aún a los escogidos. Si fuese posible. ¿Qué cosa es lo que impide que sea posible que los escogidos sean engañados? Lo que impide que los escogidos sean engañados por los falsos cristos, lo que impide que sean engañados es la gran revelación del verdadero ungido de Dios en el siglo XX. Porque cuando los escogidos pueden ver la gran revelación de Jesucristo en este siglo XX, entonces ellos no mirarán ninguna otra cosa, ni escucharán a ninguno otro, porque ellos tendrán a quien mirar. Ellos mirarán al cumplimiento de la promesa para este tiempo. Ellos mirarán el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Y ellos escucharán lo que el Señor en su segunda venida tiene para darnos a conocer. Ellos no escucharán a ningún otro que se presente para tratar de hacer que lo escuchen. Para eso Dios envió un precursor preparando el terreno, preparando el camino, preparándole el camino al Señor. Y le preparó el camino al Señor preparando un pueblo, teniendo un pueblo preparado, bien dispuesto para saber, para conocer la gran revelación en el tiempo en que esa gran revelación fuese dada a conocer al pueblo de Dios. La gran revelación de la segunda venida del Señor, pues el séptimo sello abre la segunda venida del Señor. Por eso cuando el séptimo sello fue abierto, dice la Escritura que hubo silencio en el cielo por casi media hora. Así es que los escogidos del tiempo final no podrán ser engañados cuando han visto la gran revelación, la gran manifestación de la venida del Señor conforme al orden de su venida. Ellos estarán viendo la gran revelación séptuple del Señor, como fue mostrada en el libro del Apocalipsis. Encontramos que en la revelación séptuple del Señor
lo encontramos a Él. ¿Cómo? Lo encontramos a Él en medio de los 7 candeleros, y era uno, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto nos muestra que cuando es visto el Señor de esta manera, Él es visto no como cordero, sino como el león de la tribu de Judá. Él no es visto como abogado, sino como juez. Cuando el sacerdote, el sumo pontífice, tiene el cinto de oro sobre su cintura, está haciendo la obra de intercesor. Pero cuando es visto con el cinto de oro, con esa correa sobre sus hombros, sobre sus lomos, entonces está siendo visto como juez. Y así es como Juan lo vio en la revelación que le fue mostrada. Esto significa más para el pueblo de Dios de lo que muchas personas pueden imaginarse. Esto muestra que esta revelación séptuple del Señor sería manifestada, sería realizada luego que las edades hubiesen terminado. Quiero leer lo que el precursor de la segunda venida del Señor dijo con relación a la venida del Hijo del Hombre con el cinto de oro sobre sus hombros. Dijo en la página 47 y 48 del libro de las edades: y en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por los pechos con una cinta de oro. Allí está Él, uno semejante al Hijo del Hombre. Como la joya es embellecida por el engaste del anillo, así también Él es glorificado en medio de las iglesias. Es el día del Señor, porque Juan lo ve parado no como un sacerdote, pero como el juez venidero. La cinta de oro ya no está atada a la cintura, donde el sacerdote tiene que tenerla mientras ministra en el lugar santísimo, pero ahora está alrededor de sus hombros, porque ahora Él no es el sacerdote, pero es el juez. Juan 5:22 ha llegado a suceder, porque el Padre a nadie juzga, mas todo el juicio dio al Hijo. Su servicio ha sido prestado, el sacerdocio está consumado. Los días de la profecía han llegado a su fin. Él está ceñido como el juez. Eso es lo que ocurre en la gran revelación séptuple del Señor en este siglo XX. Esa es la manera en que es visto el Señor en su venida por los escogidos que conocen, que entienden estos símbolos bíblicos. Cada cosa que es vista en esta visión por Juan significa algo espiritual en el plan de Dios, lo cual estará siendo manifiesto en el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Cada símbolo de eso
representa algo muy importante en el plan de Dios. La hora en que vivimos es más grande de lo que podemos imaginarnos. Así como la hora en que vivió el pueblo de Israel y en que vivió la humanidad que estuvo sobre esta tierra en el tiempo de la revelación del Señor en su primera venida, aunque no comprendieron la importancia de aquel tiempo, aunque no entendieron lo que significaba la aparición de aquel joven allá en medio del pueblo de Israel, llamado Jesús de Nazaret, aunque no lo comprendieron, con todo y eso, en el plan de Dios, aquel tiempo era más grande que todos los demás tiempos. Aquella era una hora muy grande y muy sublime en el plan de Dios. Y de aquel tiempo había sido profetizado por todos los profetas que Dios había enviado. Y de este tiempo actual en que vivimos, en donde la segunda venida del Señor es la promesa de Dios para la humanidad, para el pueblo escogido, encontramos que ante la presencia de Dios, este tiempo es muy significativo. Ante la presencia de los ángeles, este tiempo es muy significativo. Y ante la presencia de los escogidos de Dios, este tiempo es muy significativo. Porque de lo que Dios está haciendo en este tiempo, depende toda la eternidad. De las cosas que Dios ha prometido hacer en este tiempo, depende todo lo que Dios ha prometido para el milenio y para toda la eternidad. Por lo tanto, conscientes de la importancia del tiempo en que vivimos y de la importancia del cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo, entonces nosotros con temor y temblor servimos a Dios, agradándole en todo, sabiendo el tiempo que nos ha tocado vivir, sabiendo que es el tiempo más grande y más glorioso de todos los tiempos, sabiendo que es el tiempo que desearon vivir todos los profetas de Dios, sabiendo que es el tiempo del desenlace de todas las cosas, sabiendo que es el tiempo en que los hijos de Dios que viven en esta tierra, los cuales están en cuerpos terrenales, temporeros, se unirán, se juntarán con la eternidad para vivir por toda la eternidad. Y estos cuerpos mortales serán convertidos en cuerpos inmortales, conforme a la promesa de Dios que dijo: a la venida del Señor no seremos delanteros a los que durmieron, porque la trompeta del Señor sonará y los muertos en Cristo se levantarán primero. Y para nosotros que estemos vivos, dice, y este mortal será vestido de inmortalidad. Y entonces se cumple la palabra dicha: sorbida es la muerte con victoria. Y entonces cada uno de los escogidos podrá decir: ¿dónde está, muerte, tu victoria? Por lo tanto, estando nosotros conscientes de la hora que nos ha tocado vivir, estamos conscientes que ha sido un privilegio que hemos tenido ante la presencia de Dios. ¿Qué si el grupo que le hubiese tocado vivir en este tiempo hubiese sido el grupo del apóstol San Pablo? ¿O qué si le hubiera tocado a alguno de los grupos de las edades? Pero nos ha tocado a nosotros vivir en este tiempo para ver el cumplimiento de
la promesa de Dios para este tiempo, para ver el cumplimiento de la promesa mesiánica. Nos ha tocado a nosotros vivir para ver la gran revelación de Dios, la gran revelación de Dios en carne humana, como Él anunció a sus siervos los profetas. Y en la gran revelación del Señor es una revelación séptuple, por lo tanto, así como en su primera venida, en Él estaban todos los profetas y Él era todos los profetas, y toda la palabra que hubo, Él la era, Él era esa palabra que estaba en Moisés y que estaba en cada uno de los profetas. Así también en su segunda venida, Él se muestra en su revelación séptuple, por lo tanto, todo lo que eran los 7 mensajeros, lo será Él. Él será visto en esa revelación séptuple. Cada uno de los mensajeros de las edades lo que hizo fue reflejarlo a Él. El primer mensajero reflejó una porción de su manifestación séptuple. Cada uno de los mensajeros manifestó en su tiempo una parte de la revelación del Señor que sería en este tiempo final. Por eso, cuando se cumple la segunda venida del Señor, entonces Él es todos los mensajeros a la vez. Por eso, siendo Él todos a la vez, entonces, por eso es que pueden surgir 7 truenos a la misma vez. 7 truenos a la vez, o 7 mensajes a la vez, o consecutivos. O, en palabras más claras, un mensaje séptuple. Porque su venida es una revelación, una manifestación séptuple. Porque Dios completa su obra, la obra de Dios es completada en 7. Porque los números de Dios son el 3 y el 7. En el 7 habla de completación de trabajo completado y el 3 habla de perfección. Por lo tanto, en la tercera dispensación, en el 3, es que la manifestación séptuple del Señor es realizada, y de esa manera, entonces, es una manifestación perfecta, una revelación perfecta de Dios. Encontramos en este tiempo en que nosotros vivimos que este es el tiempo de la coronación de la iglesia verdadera del Señor. La corona de la iglesia del Señor es en este tiempo. Es en este tiempo que la corona le es colocada a la pirámide. Y si observamos lo que dijo el precursor de la segunda venida del Señor, si observamos con detenimiento lo que él dijo, encontraremos que él, en palabras claras, nos dijo en el mensaje titulado Señores, ¿es este el tiempo? Página 53 en español, nos dijo el tiempo no será más. Quiero comenzar un poquito antes, dice,
puede estar más cerca de lo que usted cree. Me han tenido atemorizado. No he hecho suficiente. ¿Dónde estamos? El tiempo no será más. Él anuncia que el tiempo termina. ¿Qué sucede? Ahora, hermanos, ¿podría ser eso así? Piense seriamente. Si lo es, entonces la pirámide es coronada por los 7 truenos. Ahora vea usted que la pirámide representa a la iglesia del Señor que nació allá en aquellos tiempos y luego pasó por 7 edades. Pero ninguna de las 7 edades, ninguna de ellas fue la piedra de corona. Y el mensaje de ninguna de las 7 edades, ninguno de esos mensajes fue la piedra que coronaría a la iglesia. Pero los 7 truenos, lo cual no pertenece a ninguna de las 7 edades, es lo que corona a la iglesia. Por lo tanto, el mensaje de corona es los 7 truenos. La corona de la iglesia, la corona del cuerpo místico, es la cabeza de ese cuerpo, que es el Señor viniendo en su segunda venida, conforme al orden de su venida. Y cuando la segunda venida es cumplida, la piedra de corona que vio Daniel, que surgió, que salió de la gran montaña, entonces esa piedra de corona ha sido colocada sobre la pirámide. Por eso es que la segunda venida del Señor es cumplida. ¿Dónde? Sobre la gran pirámide de Dios. Sobre la cima del gran monte de Dios, del gran monte de Sión. El monte de Sión espiritual de Dios es la iglesia verdadera del Señor, que ha venido pasando por 7 edades. Y cuando termina la 7ª edad, entonces es el tiempo para la piedra de corona asentarse sobre ese monte santo, sobre la iglesia. Por esa causa, entonces cada escogido sabe que la segunda venida del Señor no puede ser cumplida sobre una denominación. Tampoco puede ser cumplida sobre una religión pagana. Tampoco puede ser cumplida sobre un reino pagano. Sino que tiene que ser cumplida la segunda venida del Señor sobre el monte espiritual del Señor, que es su iglesia. Porque escrito está: y vendrá el Señor a su templo. Y el templo del Señor es su verdadera iglesia. Y encontramos, y así como el Señor vino sobre el monte Sinaí, así también Él viene sobre el monte de Sión, sobre la cima del monte de Sión. Y como vieron truenos, relámpagos y voces, y la trompeta sonaba sobre la cima del monte Sinaí, así también es sobre la cima del monte de Sión. Por lo tanto, tenemos nosotros que estar con nuestros ojos espirituales abiertos para ver todo lo que ha sido prometido por Dios y ver la manera sencilla en que Dios va cumpliendo cada cosa. Y tener nuestros oídos atentos a lo que Dios nos habla en este tiempo. Y aunque la humanidad pueda pensar que estas cosas que están aconteciendo conforme al plan de Dios
son cosas de ignorantes. Usted y yo, con el conocimiento que tenemos, sabemos que lo ignorante de Dios es más sabio que lo sabio de este mundo. Y sabemos que lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios para deshacer lo que es. Por lo tanto, viendo nosotros el día en que vivimos y dándonos cuenta de que estamos viviendo en el día de la segunda venida del Señor, no importa que en este tiempo a los que creen en el cumplimiento de la promesa de Dios para este tiempo, no importa que le digan ignorantes, no importa que le digan fanáticos, como hicieron con los que creyeron en la primera venida del Señor. No importa lo que la humanidad pueda decir, no importa lo que pueda hacernos el hombre, no importa lo que nos puedan hacer las religiones de esta tierra, no importa lo que puedan hacer los gobiernos de esta tierra contra el pueblo escogido de Dios, no importa lo que puedan pensar. Nosotros hemos creído y hemos visto con nuestros propios ojos y hemos palpado con nuestras propias manos lo que fue prometido para este tiempo. Y no podemos dejar de decir lo que han visto nuestros ojos tocante a el verbo de Dios, a la palabra de Dios en su segunda venida. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Aunque piensen de nosotros que estamos locos, eso no es nuevo. Así pensaron de todos los profetas. Así pensaron de Juan el Bautista. Porque no comía como los demás, sino que comía langostas y miel silvestre. Decían, este tiene demonio. Este no es un ser humano como los demás, porque su dieta, su alimentación, no es como las demás, como la dieta que llevan los demás seres humanos. Pero era conforme al plan de Dios. Era el profeta más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento, porque fue el precursor de la primera venida del Señor. Aunque lo conceptuaron loco, uno que estaba lleno de espíritus malignos, llenos de demonios, ante la presencia de Dios, era el profeta más grande de todos los profetas del Antiguo Testamento. No es que piensa el mundo, es que piensa Dios con relación a lo que Él está cumpliendo. Porque cuando Dios cumple lo que Él prometió, eso es lo más grande ante la presencia de Dios. Y los que creyeron en aquella cosa grande que Dios estaba haciendo, estaban correctos. Y luego cuando vino el precursado, aquella era una luz más grande todavía, era una obra más grande todavía, y los que creyeron en Él fueron bienaventurados. Los que creyeron en Él ante la opinión pública eran unos ignorantes, eran unos fanáticos, pero ante la opinión divina, ¿qué es lo que cuenta? Jesús dijo de ellos. Jesús habló de ellos y dijo, bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, porque muchos
de los santos del pasado, de los profetas. Desearon ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron ni lo vieron. Pero ustedes son bienaventurados porque ustedes lo pueden ver y lo pueden oír, lo que ellos profetizaron que Dios habría de hacer. ¿Y qué era eso? La primera venida del Señor. Aquellos eran bienaventurados en poder ver que aquel Jesús de Nazaret era el cumplimiento de la promesa mesiánica. Eran bienaventurados en poder ver y creer que aquel era el Mesías. En una ocasión Jesús preguntó: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y comenzaron los discípulos a decirle: bueno, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Isaías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, que ha resucitado, o alguno de los profetas que ha resucitado. Y así por el estilo, cada persona que habla de ti tiene una opinión con relación a ti. Bueno, Jesús no le los discípulos no le dijeron con relación a la mala opinión que algunos tenían de Jesús, que decían algunos que ese era un loco, un endemoniado. Más bien los discípulos le mostraron a Jesús las cosas buenas que muchas personas pensaban de él. Y luego Jesús le pregunta directamente a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que es Jesús de Nazaret? Bueno, ahí fue una buena pregunta para aquellos que seguían al Señor. La opinión de mucha gente era que este Jesús era o Elías, o Juan el Bautista, o Isaías, o alguno de los profetas. Pero ahora había que definir más directamente quién era Jesús de Nazaret. Había que definir cuál escritura prometida para aquel tiempo estaba cumplida en ese joven. Y eso era lo que Jesús quería que ellos dijesen. Él quiso saber la manera en que ellos pensaban con relación a él. Y cuando vino la respuesta del más ignorante de todos, la respuesta del más ignorante de todos fue la respuesta correcta. Porque de sí mismo él no podía darla. Pero por revelación divina, él supo quién era aquel joven. Y él dijo: tú eres el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús escucha esas palabras, y Jesús puede ver que aquel hombre ignorante, con toda la ignorancia que tenía, con todo y eso, había recibido la revelación de lo alto para saber quién era él. Entonces le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto tú no lo aprendiste en ningún seminario. Esto no te lo enseñó ningún fariseo o fariseo o saduceo, ni el sumo pontífice, ni nadie. Porque lo que enseñan allá con relación a mí no es eso que tú estás diciendo. Si vas a la sinagoga para oír lo que ellos dicen que soy yo, si esa revelación hubiese venido de un seminario o de algún predicador de allá, de los fariseos o de los saduceos, tú hubieras dicho que yo soy el diablo. Tú hubieras dicho que yo soy el diablo en carne humana, como están diciendo
por ahí que dicen que yo soy samaritano y que tengo demonios. Y así era la manera en que hablaban con relación a Jesús. Esa era la manera que hablaban con relación al cumplimiento mesiánico. Esa era la manera que hablaban con relación a lo que ellos estaban esperando. Pero Pedro, por revelación de lo alto, dijo lo que era correcto. Jesús no fue engrandecido, ni él se engrandeció cuando Pedro dijo esas cosas, porque Jesús sabía quién él era. Y cuando una persona sabe quién él es conforme a lo que Dios ha prometido en la Escritura, eso no le engrandece, sino que le hace ser humilde y sencillo. Pero en ningún momento puede negar que él sea ese que la Escritura dice que él es. Y cuando Pedro dijo esas palabras, Jesús no le dijo, tú estás equivocado. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta piedra, sobre esta revelación que te ha bajado de lo alto, sobre la revelación de quién yo soy, sobre la revelación de la venida del Mesías, sobre esa revelación edificaré mi iglesia. Por lo tanto, encontramos que la iglesia del Señor es edificada sobre la revelación de quién es el Señor en su venida. Está fundada, edificada sobre la revelación, la manifestación del Señor. Está fundada sobre la gran revelación. Por lo tanto, en otra ocasión también Jesús se llenó de regocijo y dijo, gracias Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños, porque así te agradó. Dios se agradó en revelar a los niños, a los ignorantes, la primera venida del Señor. Dios se complació, se agradó en darle a conocer a los ignorantes la gran revelación de la venida del Mesías. Y en este siglo XX es la misma cosa. En este siglo XX Dios se complace en revelarse a sus escogidos, porque así le agradó a Él. Nadie sabe quién sea el Padre sino el Hijo, y nadie sabe quién sea el Hijo sino el Padre, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Por lo tanto, podemos ver que el revelarse a alguien, eso es un asunto de Dios. La persona de sí misma no puede entender, no puede ver la revelación del Señor a menos que no le sea dada a conocer por el mismo Dios. Esa revelación tiene que descender del Padre Celestial. De otra manera, nunca el ser humano podrá ver y entender la gran revelación de la venida del Señor. Porque con los ojos terrenales o con una mente intelectual no puede ser comprendida
la gran revelación de la venida del Señor. Pero por revelación divina, cada escogido verá y entenderá la segunda venida del Señor. No hay otra manera, no hay otra forma. Cada escogido verá la corona de la iglesia. Cada escogido de este tiempo vendrá a ser una estrella en la corona de la iglesia. Los escogidos de este tiempo. Los escogidos de este tiempo vienen a formar parte de la piedra angular. Los escogidos de este tiempo vienen a ser una estrella en la corona del Señor. Por lo tanto, se cumplen las palabras del profeta Daniel, que dice que los entendidos entenderán y que resplandecerán como las estrellas a perpetua eternidad. En este tiempo realmente nos ha tocado a nosotros vivir el tiempo más grande de todos los tiempos. Quizás usted con su mente terrenal no puede concebir la grandeza de la hora en que vivimos. Quizás con su mente terrenal usted no puede concebir la grande bendición que Dios está derramando sobre sus escogidos. Con su mente terrenal usted no puede comprender el gran momento que estamos viviendo en el plan de Dios. Pero con una mente espiritual, con una mente sujeta a la palabra de Dios, observando, escudriñando las escrituras que hablan de este tiempo y de las cosas que Dios estará haciendo en este tiempo, usted podrá comprender lo grande de la hora en que vivimos. Usted podrá comprender que lo que dijo Jesús con relación a la venida del Hijo del Hombre, que sería como el relámpago que sale del oriente, del este, y se muestra, se revela, se da a conocer en el occidente, que así sería la venida del Hijo del Hombre. Así sería el día en que el Hijo del Hombre se manifestaría. Así es como Él se está manifestando. Así es como Él se está revelando. Como relámpago que salió del oriente y se muestra, se da a conocer en el occidente. Por lo tanto, estamos nosotros viviendo ese día. Disfrutemos todas las bendiciones de este día. Disfrutemos todas las promesas que Dios ha prometido para este día. Y eso realmente es lo que estamos haciendo. Y en eso es que nos estamos deleitando, en la palabra de Dios prometida y siendo cumplida para este día. Nuestro deleite es el cumplimiento de las promesas de Dios para este tiempo. Y seguimos adelante en este tiempo esperando el resto del cumplimiento de las cosas que hay en la gran revelación de la venida del Señor. Porque en la gran revelación, en la gran manifestación del Señor en su venida,
Hay un sinnúmero de bendiciones que nos han sido prometidas. Hemos visto a través de la Escritura un sinnúmero de cosas que han sido prometidas para los escogidos que estarían viviendo en la gran revelación, la gran manifestación del Señor en su venida. Por lo tanto, podemos ver que todo lo que ha sido hablado, que será hecho después que ya terminó su ministerio el precursor, las demás cosas que Dios hará conforme a su promesa serán hechas, serán cumplidas a través de la segunda venida del Señor conforme al orden de su venida. Toda promesa que haya sido dada al pueblo de Dios para este tiempo, Dios la cumplirá en su segunda venida. Por lo tanto, esperamos grandes bendiciones en este tiempo con la venida del Señor. Con la venida del Señor vienen todas las bendiciones que están prometidas en su palabra. Por lo tanto, sabemos cómo recibiremos todas las bendiciones de Dios en este tiempo. Sabemos que todas las bendiciones de Dios están descansando sobre la venida del Señor en este tiempo. Sabemos que conforme a la promesa de Dios, el Señor en su segunda venida estará ministrando su palabra correspondiente para su segunda venida y estará rugiendo como un león y 7 truenos estarán emitiendo sus voces y estará ministrando su palabra conforme a como ha sido prometido. La tercera etapa estará siendo operada por el Señor en su segunda venida. Y las cosas que fueron vistas por los profetas de Dios en el pasado, y aún por el precursor, que ha sido el profeta más cercano a la segunda venida del Señor, todas esas cosas que él vio y los demás vieron, que serían hechas en este tiempo final y que el poder de Dios sería manifiesto y barrería la tierra, todo eso será cumplido en el ministerio del Señor en su segunda venida. Por eso podemos ver a través de la Escritura que el Señor en su segunda venida estará ministrando en una carpa. Sabemos que ya eso fue tipificado en el pasado. Sabemos que allá en el tiempo de Moisés, Dios, el Dios eterno, se metió bajo una carpa al lugar santísimo y allí Él operaba. Allí Él hablaba a su profeta. Sabemos que después, cuando el templo de Salomón fue levantado y fue dedicado, Dios entró. El pilar de fuego, la Chequina, entró a ese templo y se colocó en el lugar santísimo y desde allí se manifestaba y desde allí hablaba. Encontramos que todo eso nos muestra que el Señor en su venida viene para hablar, para operar, para cumplir las cosas que Él ha prometido. Y encontramos que en este tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, el cumplimiento pleno de la visión de la carpa que vio el precursor de la segunda venida del Señor, eso es bajo el ministerio del Señor en su segunda venida, no bajo el ministerio del precursor.
Por eso el precursor se vio en la visión de la carpa. Él se vio en el aire y él quería bajar, pero no podía bajar, pues él se encontraba en otra dimensión. Pero más abajo se encontraba una multitud, un pueblo colocado bajo una carpa, y en un cuartito que había dentro de esa carpa, un cuartito de madera, que el cuarto Elías, el precursor dice que lo vio y que tenía como 12 pies de ancho por unos 20 pies de largo, más o menos. No necesariamente tiene que tener 12 por 20, sino que más o menos esas eran las medidas que él le calculó a ese cuartito, a ese localcito. Y él dice que vio ese lugar, pero él estaba sobre el aire, él estaba en otra dimensión, y él estaba de pies, y aún más, él estaba a la parte de atrás, mirando hacia el frente, y debajo de él estaba la multitud, que estaba disfrutando de esas bendiciones que Dios estaba derramando allí. Encontramos que él observó muy bien lo que estaba pasando allí. Él dice que él fue llevado a un lugar donde había una carpa y donde habían gentes. No dice él que él fue y levantó una carpa y fue llena de gente, sino que él fue llevado a un lugar donde ya había una carpa y donde ya había gente. Cuando él llegó, ya estaban las gentes. Por lo tanto, podemos observar todas estas cosas y podemos ver que él estaba mirando todo lo que pasaba y él estaba acompañado por el ángel del Señor que estaba a la parte de atrás de él. Estaban en el aire los dos. Usted sabe que la otra dimensión no está muy lejos. Y usted sabe que los santos no mueren, sino que pasan a la sexta dimensión. Y ellos pueden caminar. Y ellos se caminan aquí. La sexta dimensión no está tan alta. Aquí dentro tenemos suficiente espacio para que puedan caminar y pueden caminar sobre nosotros sin molestarnos. Así es que no hay problema en eso. El hermano Branham dijo que la sexta dimensión está a unos 12 pies de alto. Así es que podemos ver esas cosas y podemos ver que él fue muy observador cuando entró a ese lugar, y nos dice que él miró el cuartito cuando se llegó el momento para orar por los enfermos, y vio la fila que fue hecha. Vio también muchos de los detalles con relación a la posición donde estaba ese lugar, como era, y luego también vio que él, estando a la parte de atrás, mirando hacia el frente, vio cuando alguien entró, cómo fue atendida esa persona, y luego vio cuando salió en perfectas condiciones. Él vio que en ese lugar se oraba por los enfermos, y él no era el que estaba ahí, él estaba allá a la parte de atrás, y él estaba en otra dimensión, y él vio los milagros que estaban aconteciendo. Él vio también
al pilar de fuego, a la Shequina, él vio que se movió hacia ese lugar. Y luego él preguntó con relación a lo que estaba aconteciendo. El ángel del Señor le dijo: eso es la tercera etapa. Misma cosa. Y en la venida del Señor es que la tercera etapa es desarrollada, y en la venida del Señor es que los truenos emiten sus voces. Por lo tanto, para describirlo de una manera corta, podemos decir que lo que vio el hermano Branham en la visión de la carpa fue el poderoso ministerio del Señor en su segunda venida. No fue otra cosa. Eso fue lo que él vio. ¿Cómo podrían salir los enfermos al otro lado ya sanos si no fuera que el Señor en su segunda venida estuviese ahí ministrando la palabra, hablando la palabra para que ocurrieran esas cosas? La señal de que allí estaba en pleno cumplimiento la segunda venida del Señor, la señal es que él vio la Shequina, el pilar de fuego, colocarse sobre este lugar. Y como le fue dicho a Juan el Bautista, sobre el que tú vieres al Espíritu Santo descender en forma de paloma, ese es él. Eso fue lo mismo que vio el precursor de la venida del Mesías en la visión de la carpa. Vio al Espíritu Santo descendiendo sobre aquel que estaba allí dentro. Vio al Espíritu Santo, el pilar de fuego descendiendo sobre el lugar donde estaba cumpliéndose la segunda venida del Señor. Esas son las cosas que no podían ser dadas a conocer abiertamente por causa de que el diablo trataría de imitar como lo hizo en las edades pasadas. Y aún con todo, y Dios haber ocultado estas cosas de tal manera que nadie podía decir claramente lo que era el séptimo sello, y nadie podía señalarlo hasta el momento de cumplirse. Aún con todo y eso, el diablo ha tratado de hacer imitaciones. Pero piensa usted que si el diablo hubiera sabido más ampliamente lo que sería la visión, el cumplimiento de la visión de la carpa, habrían muchísimos predicadores que estarían teniendo su carpa y haciendo todas esas cosas de esta manera para luego decir que ellos eran el cumplimiento de la segunda venida del Señor. Pero no importa cuánto el diablo trate de imitar a los personificadores, les fallará lo que traten de hacer. Dios respaldará a aquel que en realidad sea el ungido de Dios, en donde su segunda venida es cumplido. Donde se cumple la segunda venida del Señor, ahí es donde Dios vindicará todas las promesas que han sido hechas para este tiempo. Y hermano Branham fue colocado sobre la carpa del ungido. Fue llevado a la carpa del ungido de Dios.
fue llevado a esa carpa en donde el hermano Branham dice, me parecía una carpa o una catedral. De seguro cuando se acercó vio una carpa y después que estaba adentro todo lo que veía, decía, pero si esto no parece una carpa, esto es una catedral. Solamente podía distinguir que era una carpa si miraba hacia arriba. Pero si miraba a la congregación y miraba todo, entonces era una catedral. O en palabras más claras, una catedral con techo de loma. Bueno, eso fue lo que dijo el hermano Branham. A mí me parecía o una carpa o una catedral. Las dos cosas están correctas. Una carpa con aspecto de catedral. O una catedral con aspecto de carpa. Bueno, realmente sabemos de las cosas que están prometidas que ocurrirán en el cumplimiento pleno de la visión de la carpa. Recuerden una cosa, que cuando el hermano Branham llegó, él llegó en otra dimensión. La gente no le podían ver y él no podía bajar a donde estaba la gente. Para bajar tenía que ¿qué? Para bajar tenía que resucitar y encarnarse, o sea, estar en carne, en cuerpo, pero no podía. Luego, después de eso, fue que el ángel del Señor y él fueron a ese cuartito que él vio. Así es que en ese lugar estarán unos personajes muy importantes conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, lo más importante será ese lugar. Ese fue el lugar que le llamó la atención al hermano Branham. Y ese fue el lugar que fue un signo de interrogación para él. Porque él no estaba acostumbrado a predicar o a orar por los enfermos de esa manera que él estaba viendo, que lo estaba haciendo ese que estaba allá adentro. Era una manera muy diferente a todo lo que él había hecho en otras ocasiones. Pero que el ángel del Señor le dijo que no sería un espectáculo público. Porque con los espectáculos públicos lo que ocurre es que el diablo comienza a meterse y comienzan a aparecer personificadores para imitar y hacer la misma cosa. Pero eso sería algo en secreto, pero que sería recompensado en público. Y por eso que Dios ha de hacer es que nosotros luchamos y trabajamos para que todo sea bien preparado conforme al plan y voluntad de Dios, para que Dios sea glorificado en todo. Lo que nos interesa es que Dios haga lo que Él tiene planeado hacer. Bueno, ¿qué más podríamos decir de lo que estamos hablando y de lo que estamos haciendo? Porque obra es fe expresada, obra es revelación expresada. Así es que no es decir, yo creo tal y tal cosa, o yo creo en la visión de la carpa, o yo creo que Dios se manifestará en una carpa. La obra tiene que ir acompañada de lo que usted dice que cree. Y cuando lo creemos, pues entonces nuestra obra se encamina a lo que creemos. Bueno, creo que hablé bastante claro.
¿Qué pensarán las gentes? No nos importa, no nos interesa saber qué piensan de nosotros con relación a lo que estamos haciendo. Lo que nos interesa saber es qué piensa Dios con relación a nosotros. ¿Quieres saber lo que piensa Dios con relación a nosotros? Cuando Dios vio a Abraham, que creyó e hizo todos los preparativos para tener un hijo, y pasaban los años y él con todos los preparativos y dando testimonio de que vendría lo que él estaba esperando. ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios, y le fue contado por justicia. Por lo tanto, las obras muestran nuestra fe. Fe sin obras es muerta. En palabras más claras, estar esperando una manifestación de Dios conforme a lo que está prometido que Dios hará en tal o cual lugar, conforme a como fue vista por el precursor de la segunda venida del Señor y todos los demás profetas de Dios, y no ponerse a trabajar en aquello en donde Dios obrará. Eso sería fe sin obra. Sería una fe muerta. Pero fe con obras es una fe viva. Así es que Dios ve nuestra fe, y nuestras obras dicen lo que nosotros creemos. Así es que lo que la gente ven que estamos haciendo, ellos ven nuestras obras. Dios ve la fe nuestra, por lo cual nosotros estamos haciendo las cosas que estamos haciendo. Así es que nos agrada que Dios mire nuestra fe, porque nuestras obras testifican lo que nosotros creemos. En esta mañana, nuestra fe, yo les aseguro que no desmayará, que no decaerá, sino que nuestra fe es tan real que nuestras obras hablan de nuestra fe, y nuestras obras llegarán hasta donde nuestra fe llega. Nuestra fe llega hasta todo lo que fue visto por el precursor de la segunda venida del Señor. Por lo tanto, nuestras obras siguen adelante para ver a Dios cumplir el resto de las cosas que han sido dichas que Dios hará en este día. Nada nos puede desanimar, nada nos puede hacer coger miedo, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Así es que en esta mañana o en este día tengo palabras de consuelo, palabras de estímulo para cada uno de nosotros. El que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es apto para el reino. Por lo tanto, los que hemos puesto la mano en la labor que hemos comenzado, no miraremos hacia atrás, sino que seguiremos mirando hacia adelante hasta que la obra haya llegado a la perfección. Y luego, entonces, podremos decir a cualquiera que haya hablado en contra de nuestras obras, podremos decir: nuestras obras son el testimonio de nuestra fe, porque hemos creído lo que la Escritura decía. Entonces, será el momento en que Dios
será glorificado de tal manera que cualquiera que se haya levantado en contra de ese grupo escogido, entonces no sé qué podrá hacer o pensar. Debieron de haber mirado a la Escritura para saber las cosas que Dios había prometido para este tiempo. Y si Dios promete algo y algo ha de ser hecho, Dios siempre obra a través de seres humanos. Si Dios ha dicho que ha de aparecer en el fin del tiempo una carpa, en la cual o es una carpa o es una catedral, pues tiene que haber un pueblo que capte esa revelación y se ponga a trabajar para materializar esa visión que le fue dada al precursor de la venida del Señor. Y cuando ese pueblo aparece y ese pueblo recibe esa revelación, ese pueblo toma esa palabra y trabaja de acuerdo a esa palabra. Por lo tanto, yo creo que ha aparecido esa revelación. Y yo creo que ha aparecido el pueblo al cual le ha sido abierta esa revelación. Por lo tanto, aparecerá entonces, se materializará todo lo que fue visto en esa visión. La gran revelación es la revelación del Señor en su venida, como juez, como el león de la tribu de Judá, como el Hijo de David, Rey de Reyes y Señor de Señores. En este día o en esta mañana, realmente estamos nosotros viviendo el tiempo más glorioso de todos los tiempos. Estamos viviendo en la misma gloria, espiritualmente hablando. Por lo tanto, yo espero que cada uno de ustedes haya captado bien el plan de Dios y sea agradecido, y lo que no puede entender de momento, deje que el tiempo siga pasando y verá el resto de las cosas que faltan por ser vistas. Y espero que el pueblo pues sea comprensivo y nos sobrellevemos los unos a los otros, y no sea un pueblo como el pueblo que salió de Egipto y estuvo 40 años sin poder entrar a la tierra de promisión. Nunca seamos de esa manera. No seamos murmuradores, no seamos vanagloriosos, no seamos personas que estemos buscándole falta a las cosas para el tiempo en que vivimos. No estemos buscándole falta a la palabra de Dios que ha sido prometida para este tiempo. No estemos buscándole falta a las obras que tienen que ser hechas de acuerdo a nuestra fe para este tiempo. Miremos las cosas como Dios las mira, de acuerdo a su palabra, y digamos, todo está perfecto, todo va en perfección, y Dios se agradará de nosotros. Si no, no llegaremos a ningún lugar. Pero llegaremos porque nos portaremos bien. Yo creo que nos podemos portar bien, podemos gobernar nuestra lengua con el conocimiento de la palabra que tenemos. Yo creo que podemos gobernar nuestra lengua para no murmurar del plan de Dios, de las cosas de Dios, y no murmurar de nadie. El pueblo murmuró en aquella ocasión contra Moisés, y aún su propia hermana murmuró contra él, y aún Aarón estaba metido en el mismo problema.
Esperamos que seamos nosotros entendidos, porque hay bendición para el que actúa bien, pero recuerde, hay juicio también para el que actúa mal. Así es que esperamos bendiciones de parte de Dios, que Dios nos ayude a actuar siempre bien, a no ser piedra de tropiezo para lo que ha de venir. Mejor entonces le fuera a uno no haber nacido en esta tierra. Así es que seguiremos adelante trabajando en la obra, haciendo todo de acuerdo al plan de Dios, de acuerdo a los planos de Dios, para que Dios sea glorificado en todo. Y no le daremos oído a lo que el mundo pueda decir, a lo que el diablo puede decir, a lo que los falsos ungidos puedan decir. No le prestaremos atención, ni los escucharemos para no perder tiempo, sino que estamos tan ocupados que no sabemos ni lo que estén hablando ellos, porque estamos tan ocupados oyendo lo que Dios está hablando, que no podemos perder tiempo en otra cosa. Así es que este no es tiempo para perderlo, sino para aprovecharlo en las cosas que Dios tiene para esta hora. Aprovechando bien el tiempo, porque los días en esta tierra, los días son malos. Por ahí hay un sinnúmero de cosas que no son muy buenas, pero nosotros aprovechamos bien el tiempo en estos días que nos quedan para hacer conforme al plan de Dios, antes que los días se pongan más malos y no podamos hacer lo que Dios ha encomendado en nuestras manos para hacer. Quiero decirles que la manifestación plena de esa tercera etapa, la manifestación plena, será bajo apretura. Por lo tanto, toda cosa que esté a nuestro alcance actualmente hacer, que no podamos hacer en la apretura por causa de que estaremos limitados en cuanto al aspecto material, económico y todas estas cosas, entonces las haremos antes que nos llegue esa apretura, para después no tener que lamentarnos. Si yo pudiera hacer algo, bueno, ya, según vio el hermano Branham, ya lo que teníamos que hacer antes lo habíamos hecho. Ya el resto le tocará a Dios hacerlo. Nuestra parte la hacemos primero, Él hace la de Él. Así es que nosotros trabajamos en donde Dios ha de trabajar y ha de manifestarse conforme a su promesa. La gran revelación. Realmente, los que han comprendido la gran revelación, la gran manifestación de la venida del Señor en este siglo XX, saben lo que significa este tema de esta mañana. La gran revelación. Ahí nos es mostrado lo que Él en su venida hará, la manera que Él ministrará, las cosas que Él predicará, las cosas que Él dará a beneficio de su pueblo y las bendiciones que nos traerá en la gran revelación, la gran manifestación séptuple en su venida. Que Dios nos siga bendiciendo en la gran revelación de su venida. Nos siga bendiciendo en su venida. Vamos a pedirle a nuestro hermano Nelson pase por aquí. Yo creo que ya hemos concluido y a trabajar. Predicamos un domingo y trabajamos el resto de la semana en las cosas que nos toca trabajar, y tenemos mucho trabajo ahí en el trabajo que estamos preparando. Cada uno haga su parte. Los muchachos que trabajan ahí, pues ellos, hermano Julio Cruz, lo que dice es: lo que yo necesito es dinero para comprar todo lo que falta para hacerlo rápido.
Así es que si hubiéramos tenido todo el dinero que se necesita, ya hubiera estado levantado todo, pero nos atrasó dos cositas: el dinero, la falta de bastante dinero, y los aguaceros que cayeron por unos 2 o 3 meses. Eso también nos atrasó bastante el trabajo, pero yo espero que no nos atrasemos más, y yo espero que todo sea realizado conforme al plan de Dios. Y sabemos que aunque hemos tenido luchas, hemos tenido algunos atrasos que no deseábamos tener por asuntos económicos y por asuntos de las condiciones del tiempo, con todo y eso, cuando le fue mostrado al hermano Branham, él lo vio todo hecho. Así es que es mejor el fin del negocio que el principio. La gran revelación.